director, y todos los demás, aunque se lleve 30 años, somos estudiantes, ¿no? Pero bueno, en estos 15 años he cogido alguna idea de qué se trata un poco, ¿no? Vamos a mirar un poco la historia muy rápido porque tampoco es muy importante. Este es el primer cabalista que existió, Adán, que viene de la palabra Adamé, ¿no? Cercano al creador, ¿no? Escribió este libro el Rachel Amalat, Rachel Amalat, que pues, nos introdujo esta sabiduría primeramente, pero un poco complicado, ¿no? Después hay libros más fáciles, ¿no? A medida que avanza, pues este es el segundo gran cabalista que tuvo, conocidos por todos, Abraham, y nos escribió el Sefer Yesilá. También un poco complejo, pero mucho menos que el otro, ¿no? Y vamos avanzando, ¿no? Esta es la Torá, los libros de la época de Moisés, que son 5 libros, el Pentateuco, que conocemos nosotros, que empieza con el Génesis, que no es la historia del mundo de cómo empezó, sino la historia de cómo empieza la espiritualidad en cada una de las personas que tiene esta inquietud, ¿no? Es una explicación, a lo mejor no coincide completamente con las ideas que tenemos cada uno, pero es la explicación que este gran maestro, ¿no? Y continuamos, ¿no? Este es el Éxodo, una aventura espiritual muy interesante, donde empezarán a descubrir cosas sobre la espiritualidad del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y bueno, pues hasta el día de hoy afecta, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar en esta área, pues te ocurren muchas cosas de las que ocurrieron con el Señor Moisés, ¿no? Continuamos. El Eclesiastes y Números y Deuteronomios son los 5 libros de la Torá, todo aventuras de Moisés, por aquí está, y nos da una explicación de lo que ocurrió en aquella época, ¿no? Continuamos, ¿no? Aquí ya se van aclarando los libros, ¿no? La Torá y la Tanaj, que es la Biblia entera, el Antiguo Testamento, es la tradición escrita, ¿no? Pero se iban perdiendo la tradición y ya no entendían en la época de Jesús, que es esta, vienen los libros, había libros, ¿no? Para que no se perdiera el conocimiento, se empezó a escribir la tradición oral, ¿no? Y aparecieron varios libros, ¿no? Este es el Zohar, ¿no? Que escribieron 10 grandes cabalistas. Este era el director, dijéramos, el maestro principal, el que inició las clases, pero el Zohar surgió de la unión de todos los estudiantes, ¿no? Y Simón Bar Yochai lo escribió de una manera especial, no para que cualquiera lo pudiera entender, sino con claves en secreto para que nadie lo entendiera, porque todos estos libros que he mencionado no son para su época, ¿no? Allí descubrieron la espiritualidad, la experimentaron, ¿no? Y nos dejaron escritos, ¿no? Pero es para nuestra época, ¿no? Una época de cambio, ¿no? Cuando ya las sociedades han desarrollado a su máximo nivel, hay personas por todas partes del mundo, en el Polo Sur, en el Polo Norte, tenemos varias bases, en el Polo Sur, varias bases. Y incluso en los desiertos más áridos también hay gente, ¿no? Entonces, esto nos crea un problema, ¿no? De cómo convivir unos con otros, en distintas culturas, y surgen problemas, ¿no? Por eso va a surgir un cambio en el que tenemos que ir hacia la unidad, ¿no? Hacia la conexión entre todos, aunque opinemos de formas distintas, ¿no? Y por eso se escribieron estos libros. Continúa. Esto es un ejemplo de un texto de cómo empieza el Zohar, y Paca nos lo va a leer. Está escrito en el Cantar de los Cantares como una rosa entre las espinas, que la rosa es la asamblea de las almas que aspiran al Creador. Igual que la rosa está teñida de rojo y blanco, también las almas que aspiran al Creador tienen los atributos de los juicios, rojo, y la misericordia, blanco.
Igual que la rosa tiene 13 pétalos, también las almas rodeadas por todos los lados de los 13 atributos de la misericordia. Bueno, os he puesto el texto este no para que lo entendáis o algo, ¿no? Sino para que admiréis su belleza, ¿no? El lenguaje que normalmente se utiliza para entender estas cosas es emocional, no es mental ni intelectual, sino que despierta en nosotros, ¿no? Entonces, cuando ya llevas una temporada leyendo estas cosas, empieza a despertar algo en ti y entiendes las cosas de otra manera, ¿no? Pero también cuando tienes un gran maestro que te lo explica, pues te facilita el trabajo, ¿no? Y hay uno vivo que luego os lo enseñaré cuál es el maestro. Este es un gran hombre de hace 500 años, de Isaac Luria, de Dalí, que nos dejó otro libro. Estuvo estudiando el Zohar, ¿no? Porque apareció en España repentinamente. Este libro estaba perdido desde la época de Jesús, no se sabe dónde estaba, y apareció en un mercado, ¿no? Y lo recogió Moisés de León, ¿no? Un cabalista español, ¿no? Pero con esto de la Inquisición, la expulsión de los judíos, el libro volvió a desaparecer y apareció en Egipto, en una ciudad judía, en el delta del Nilo. Y este es que lo leyó por primera vez. Este libro lo llevaba un ciego, no le servía para nada, y le dijo: déjame el libro, que lo lea, que lo examine un poco, y vio que era muy interesante. Le rogó que se lo dejara, que se lo vendiera, que lo dejara copiarlo. No sabemos qué pasó, pero al final el Alí rescató este libro, suponemos que lo copió, y hizo unas explicaciones que nos hacían el libro más fácil, ¿no? Que es el árbol de la vida. Adelante, Paco. Aquí hay un vídeo que no podemos ver. Eso. Bueno, que sepáis que es un texto muy bonito, no lo tenemos ahora, muy poético, ¿no? Está en verso y es maravilloso, ¿no? No se puede ver los ordenadores, no se puede ver. Es que tenemos la pantalla ampliada y no hay manera de bajarla. Bueno, aquí tenemos, ya es el siglo XX, un gran cabalista que estudió bastante, era un hombre de una población de Polonia, y bueno, pues cuando fue a Israel descubrió pues, que era el único cabalista que entendía las cosas profundamente, ¿no? Él fue con la esperanza de encontrar otro maestro más grande que él y aprender de él, pero no fue así, sino que fue el que nos escribió el Zohar y los textos de la Biblia para que nosotros los pudiéramos entender en el siglo XX, ¿no? Y el siguiente vídeo, o sea, y nos escribió estos 28 volúmenes, que es la traducción del Zohar, que estaba en arameo, a un idioma moderno, porque no es lo mismo la Edad Media que hoy en día, para que lo pudiéramos entender, ¿no? Y sus explicaciones son estos 28, y unos cuantos, ¿no? Pero son admirables, ¿no? Son tan admirables que le pusieron un título, ¿no? Bala Sulam, que es el dueño de las caderas, ¿no? Porque hizo un método, gracias a este libro, de crecimiento espiritual que era como pequeños peldaños, ¿no? Que se iba subiendo uno tras otro, grado tras grado, y así podía llegar a un gran avance. Seguimos. Este de aquí es mi maestro y este es el suyo, ¿no? Que era un discípulo de Bala Sulam, llamado el Rabás. Que Rabás nos transmitió toda esta enseñanza que recibió de su padre y maestro a nuestro tiempo y se abrió al mundo entero. Hasta entonces la tradición oral era secreta, solo se estudiaba en escuelas cerradas, ¿no? Se podía apuntar el que quisiera, pero de la escuela no salía el conocimiento y nadie lo divulgaba, se divulgaba dentro de la escuela, ¿no? Y se empezó a abrir al mundo.
en 1975. Hasta entonces las escuelas que había en Israel eran muy pocas, ¿no? Y era todo muy legal. Casi no había libros, cuando entraron un libro de Kabbalah era dificilísimo. Y ahora ya tenemos mucho material. ¿Nos puedes explicar un poquito el tema de Rabás con su amigo tonto, entre comillas, y el libro rojo, el libro de... Sí. Me encanta. Fue uno de los primeros libros. Ya escribió varios Rabás, ¿no? Pero no tenía manera de hacerlo más accesible a nosotros, ¿no? Y tenía un amigo muy cortito de mentes, ¿no? Bastante tonto, ¿no? Y no entendía nada, se estudiaba los textos de Rabás y no había manera, ¿no? Y un día, pues ya harto Rabás dice, voy a escribir uno que lo va a entender este y lo va a entender todo Dios, ¿no? Y escribió los escritos sociales, ¿no? Y cuando su amigo tonto lo leyó, dice, este sí que lo entiendo, ¿no? Y si lo entiendo yo, lo entiende cualquiera. y bueno, pues es un libro maravilloso que nos aporta muchas cosas. Y esta se puede comprar en Amazon o en algún sitio, seguro que lo encontráis, ¿no? Los escritos sociales de Rabás. Este es mi maestro, es el presidente de Beni Baruch, una sociedad pluralista, sigue. Es Michael Landa, profesor de ontología, en muchos títulos, ¿no? Vivió mucho. Ay, perdón. Bueno, el Rabás falleció en el 91, ¿no? Y Beni Baruch nació la sociedad que se abrió a todo el mundo en el 97. Esta es la última serie que tenemos de Beni Baruch en Israel. Es una antigua fábrica que se dio barata y lo convertimos en una academia de estudio, ¿no? Allí se dan clases todos los días y se difunde por televisión a todo el mundo en 5 idiomas, ¿no? Esta es una clase típica, ¿no? El maestro, pues, con los libros que nos explica, su pizarra para hacer gráficos y dibujos y todos los estudiantes que hay, ¿no? Estos son muy pocos. Beni Baruch es un movimiento pluralista, ¿no? Con 2 millones de estudiantes, ¿no? Y tiene estudiantes en todas partes del mundo. A ver, mirad, en todos estos países hay estudiantes. Aquí en España solo un puntito, porque aquí seremos unos 60 en todo el territorio español, ¿no? En otros sitios hay muchísimos, ¿no? O sea, la variedad de grupos, ¿no? Los materiales de estudio se traducen y distribuyen en 32 idiomas. Los libros, los textos, ¿no? Esto es, se transmite los cursos y las clases en una red propia, ¿no? Para que lo vean todos los estudiantes, ¿no? No es lo de la televisión, que también se transmite en el... Bueno, Sí. ha puesto la diapositiva de los objetivos, pero no lo comentaste. ¿Sería posible? Sí, pero... A ver. Perdona María, es casi mejor las preguntas si las dejamos para el final. Es que si no vamos a perder Jesús va a perder el hilo. Como vamos a empezar, hemos empezado tarde, pues... No, justo que hemos empezado ahora. Bueno, esto ya está. Mirad, aquí tenemos un congreso. En este congreso había unas 10.000 personas, ¿no? Y vinieron estudiantes de todo el mundo. También se dejó la puerta abierta para algunos interesados que quisieran, pues, gente que vivía cerca de eso, ¿no? Y tenemos estudiantes mujeres,
personas de varios países están aquí con sus banderas. Esto fue una presentación, pues que cada uno cogió su bandera. La mía no la llevaba yo, se la dio un chileno que lo quería chinchar y ya le daba su bandera española, ¿no? Y está aquí. Allí está la bandera española, el chileno ahí y ya la cábala es parte de este tiempo, el tiempo de la tercera generación. Lo he dicho antes, ¿no? Es una generación especial, ¿no? Y ya tenemos contactos entre países más estrechos, se mezclan las culturas, viene aquí gente de cualquier sitio y conviven con nosotros, cada vez es más difícil, ¿no? Y todos tenemos la verdad absoluta, ¿no? Estamos aquí ateos, creyentes, a lo mejor espiritistas, musulmanes, judíos también hay gente de todos lados, ¿no? Y cada uno con su cosa, ¿no? Y solo hay una verdad, ¿no? Si hay fraternidad. Si no hay fraternidad, todo da igual, ¿no? Y la cábala nos trae esta respuesta al mundo, ¿no? ¿Qué es la cábala? ¿No? La cábala va racionando convirtiendo en una ciencia, ¿no? Hizo unos cuantos libros para que fuera experimentada con prueba, error, ensayos y que todos tuviéramos la misma experiencia. Pues es una ciencia, ¿no? Nos dio un método y así lo modernizó, ¿no? También diría yo que es un arte, porque no es fácil, ¿no? Y para hacer bien con la gente no siempre sale bien. Hay veces que tienes que intentarlo una segunda vez. Y bueno, no es una religión, ¿no? No tiene nada que ver. Cualquier corriente espiritual no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Ni con la judía ni con ninguna, ¿no? Hay otras corrientes, están los sufís, que es la versión de la cábala de los musulmanes, pero no es una religión, los sufís, va al paralelo, ¿no? Y en cada cultura ocurre lo mismo, y en cada religión también, ¿no? Es un método, tiene un método complejo, ¿no? Se basa en hacer pequeños grupos de estudio, ¿no? Le llamamos una ECNA, que son un grupo de personas, estudiantes o cercanos a él, que estudian juntos todos los días, comentan sus textos o lo que han entendido cada uno, y de esto que han entendido sacan una idea común, ¿no? A lo mejor a la manera de expresarlo, pues uno opina una cosa y el otro la opuesta completamente, ¿no? Y otro se queda en medio, y el otro, y entre todos se hace un equilibrio, ¿no? Hemos descubierto que se equilibran las fuerzas de cada opinión y la respuesta certera para entender las cosas es la media, ¿no? Se suma todo y eso, ¿no? Y es un gran ataque, nos adelanta muchísimo en el avance espiritual. Nuestra meta en revelar al Creador, revelar es comprenderlo, ¿no? Y decimos revelar porque no es una cosa mental, sino es una experiencia, una sensación, ¿no? De este avance espiritual, de la unión y la conexión y de la fraternidad que hacemos entre los estudiantes, te das cuenta que no depende de tus fuerzas, sino que hay fuerzas exteriores que influyen en la sociedad y la afectan, ¿no? Y hay una fuerza superior que lo domina todo, ¿no? Y nosotros somos como sus muñecos, ¿no? Que sufrimos pues una fuerza a lo mejor que es positiva o negativa y esto influye en nuestras formas de expresión, relacionarnos con otros y tenemos que ir superando todo esto, ¿no? Hasta encontrar la forma correcta de estar juntos, ¿no? Solo existe una ley total para todos, que es amar al prójimo como a ti mismo. Muchos lo conocemos como una frase de Jesús, pero es mucho más antigua, que aparece en el Egipto, que es la época de Moisés. A ver, para que nos lo sitio de la lista,
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Bueno, mucho más antiguo, ¿eh? No sé cuántos, pero más de 700 años, seguro, ¿no? Seguimos. Y no es la única vez que aparece, ¿no? Hay más personajes que han utilizado esta frase, ¿no? Porque es lo más importante de la espiritualidad, ¿no? El próximo quiere decir los próximos, ¿no? Vosotros sois los próximos, los que están al lado, ¿no? El que me molesta, con el que discuto, con el que vivo día a día, ¿no? Este es el próximo, ¿no? Y en los estudiantes, pues se nota mucho, ¿no? Cuando hay dos estudiantes que están trabajando años juntos, pues no siempre están de acuerdo en las cosas, y a veces riñen y tal, igual que una pareja, igual que un matrimonio, pues se riñe, o un par de hermanos, se riñe igual, ¿no? Bueno, decir que la espiritualidad es amor y otorgamiento. Y la corporalidad sería recepción y egoísmo. El egoísmo lo necesitamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si ofendes el egoísmo de alguien, se le va a la fertilidad, se viene abajo y se deprime, ¿no? Tenemos que procurar a la hora de hablar no atacar su ego, o sea, no contarle todas las cosas malas que haces, ¿no? Pues te equivocas en esto, en lo otro, y lo que estás aquí también, ¿no? Y se genera un lenguaje que no es bueno para mantener a las personas adelante, ¿no? Aquí se resume muy fácil. Estoy yo, y lo que se aspira es a la unión de todas las almas, de todas las épocas, de los encarnados, de los desencarnados, de todos lados, ¿no? Y cuando se lograra esta unión, tenemos un acceso directo al Creador, ¿no? El entorno y la decena. Bueno, pues lo he dicho en parte ya, ¿no? Mi única elección libre, porque estamos condicionados, ¿no? Por mis creencias, por las ideas preconcebidas que tengo, ¿no? Todo esto limita mi libertad de elección, ¿no? Y no somos libres del todo, ¿no? Sino que tenemos un montón de condicionamientos, ¿no? Pero si yo quiero avanzar definitivamente, sin ninguna traba, sin ninguna idea falsa que tenga yo en la cabeza que me afecte, ¿no? Incluso a veces leo un libro muy avanzado y muy elevado, pero no entra, sigo con mi idea, ¿no? Y hasta me parece que la he leído en el libro, ¿no? Entonces, para no tener este problema de las ideas preconcebidas, el ego, todo lo que condiciona mis decisiones, tenemos una libre elección, ¿no? Que es la conexión con un grupo de estudios, ¿no? Sirve para cualquier área. Nosotros lo aplicamos en la carrera, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres estudiar matemáticas, si te juntas con un grupo pequeño en la universidad, que te coge apuntes cuando estás malo, o que no has podido ir por algún motivo, ¿no? O que hay una materia que no la comprendes y un compañero tuyo te lo explica y está contigo hasta que la entiendes, ¿no? Si tienes esto, vas a avanzar mucho más rápido aprendiendo matemáticas que uno que está solo, o de uno que incluso que está en su casa aprendiendo matemáticas en el ordenador. Es mucho más difícil. Cuanto se tiene un grupo, es mejor. Pero no tiene que ser un grupo grande, ¿no? Porque entonces ya no te escuchas, ¿no? Tiene que ser un grupo pequeño, reducido, que esté cercano a ti, ¿no? Y que se estudie la misma materia, ¿no? Y este estudio nos va conectando, nos va ayudando a acercarnos unos a otros y crea una amistad, una fraternidad, ¿no? Y es muy importante, ¿no?
es una manera de acelerar el tiempo muy importante, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es eso, trabajar en la comisión, en la decena, en el grupo. Las decenas, muchos grupos pequeños de estudiantes hacen un grupo más grande, ¿no? Pero lo importante es este grupito pequeño que entienda el material y pueda continuar, ¿no? Al margen, si al final va a ser general para todos, ¿no? Pero tú con quien tienes relaciones con tus amigos, ¿no? Los cercanos, los más próximos, ¿no? Porque debemos conectar nuestros 10 puntos en el corazón, ¿no? El punto del corazón se refiere a ese anhelo, ¿no? Cuando se despierta en mí, yo quiero crecer espiritualmente. No sé cómo, pero yo quiero crecer, ¿no? Y voy a buscar un sitio donde lo pueda hacer, ¿no? Hay por todas partes del mundo sitios donde se puede crecer y te dan enseñanza espiritual, ¿no? Y bueno, porque entre estas 10 personas que nos juntamos, este grupo de estudio, es como si tuviéramos una pequeña vasija, ¿no? La luz que llena esta vasija, esta luz está repartida por todas partes. Cuando la sentimos, pues todo está lleno de luz, ¿no? Esta luz representa lo que te va a llenar, ¿no? Si tienes un anhelo y esperas un milagro, ¿no? Normalmente queremos más comprensión, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, qué sentido tiene todo, ¿no? Porque me va bien con mi gente más cercana, o porque me va mal, o qué es lo que tengo que hacer yo, ¿no? Bueno, en este grupo de estudios se juntan todas estas fuerzas, este anhelo por querer saber más, entender más o comprendernos nosotros, ¿no? Y se crea un anhelo muchísimo más grande, ¿no? Y este anhelo mucho más grande va a recoger mucha más luz y nos va a ayudar, ¿no? Si solo tuviéramos nuestro pequeño anhelo, la iluminación que recibiríamos sería pequeñita, ¿no? Este es el método, ¿no? Que entre varias personas que no sean excesivas vamos a atraer mucha más luz, ¿no? Y es exponencial. No atraes luz por 10, sino que al ser exponencial adquieres luz de por 1000. En hebreo se llama millan, la decena, ¿no? Porque es como 1000 fuerzas ahí que recogiendo esta luz, ¿no? Y bueno, eso es muy importante. En esto tenemos unas reglas, ¿no? Estas son unas pocas, ¿no? Para que lo entendamos, ¿no? Todos somos importantes, ¿no? Y muy importantes, ¿no? Uno puede ser más listo, el otro más tonto, uno más guapo, el otro no. Uno se expresa muy bien, el otro tiene mucha memoria, ha leído el texto y se lo sabe todo de memoria, ¿no? Tenemos varias cualidades, pero no es una cualidad más importante que la otra, ¿no? Otro tiene mejor corazón, ¿no? Es más amable, sino que entre todos hacemos una fuerza única que es más completa. Construimos una estructura superior a nosotros mismos, ¿no? Y todos somos iguales, ¿no? Aquí tengo una compañera de acá, ¿no? Que también pertenece a mi academia y evidentemente no somos iguales, gracias a Dios. Que no, ¿sabes? O no llevamos la misma ropa o el mismo pelo, sino que tenemos manifestaciones distintas expresiones, ¿no? Digo, la libertad va a ser distintos, pero sí que somos iguales en cuanto a importancia, ¿no? Vale tanto ella como yo. Yo sepa más, yo sepa menos, o ella tiene más alcance, lo que sea, ¿no? No importan las diferencias. Y llega un punto en que tampoco entre ella y yo nos importan los defectos, ¿no? Lo que me importa es que es mi amiga, ¿sabes? No, nada más, ¿no? Luego, no discutimos, ¿no? Lo que hacemos es escuchar, ¿no? Y estudiar, ¿no? Cuando hay un problema, una discusión que no tiene solución,
vamos a aparcar aquí y buscamos un texto que nos ilumine, que hable de ese problema, ¿no? Y luego lo debatimos, ¿no? Yo opino así, así, ¿no? De este debate recogemos todo lo dicho y sacamos una media, ¿no? La media es la solución, ¿no? Porque se equilibran siempre las fuerzas y es muy importante hacerlo así. Ya, cortamos. Vamos a descansar un poquito. Sí. Muy bien. Empezamos con otro tema. Son idénticos como dos gotas de agua. Son llamados raíz y rama, ¿no? Entonces, respecto a esto, se ha hecho un lenguaje continuo. Lo tenemos aquí. En el mundo superior están las raíces, ¿no? De cada cosa que vivimos aquí abajo, ¿no? Y hay una relación de cada raíz con su rama, no con otra rama, sino con la suya, ¿no? Y es como escribieron, por ejemplo, la Torá, ¿no? Con esta rama, ¿no? Hay varios lenguajes, otros alegóricos, ¿no? Pero algunos libros se escribieron de esta manera, ¿no? Está el mundo de las causas, espiritualidad, y esto provoca una reacción aquí abajo en el mundo de los resultados de la materialidad. Vamos, que todo lo que nos pasa en la vida tiene una relación con el mundo superior que no conocemos, que no vemos, ¿no? Y tenemos una barrera que nos impide comprender el mundo superior. Y solo lo podemos estudiar gracias a las ramas, ¿no? Buscando su raíz, su relación con el mundo superior, podemos entender lo que ocurre aquí. Bueno, aquí tenemos el pensamiento de la creación, ¿no? El plan de la creación, ¿no? Que es nuestro desarrollo, nos tenemos que desarrollar, ¿no? En un origen vivíamos todos en unidad, en una sola alma. Era una unidad tal, estábamos independientes cada uno como somos ahora, pero en una unidad en un alma única, ¿no? Pero estábamos muy contentos allá arriba, pero nos faltaba algo, ¿no? Y es el deseo de estar ahí, ¿no? Aparecimos ahí, estábamos bien, pero no teníamos ningún deseo, ningún anhelo por... No lo comprendíamos del todo, simplemente estábamos, ¿no? Y estos son los mundos superiores, ¿no? Adán Carmón, Adán Harrison, Asibir, Lilian, Isiar y Achillar. Los nombres no importan, ¿no? Cada cultura puede expresarlo de la manera que mejor lo entienda, pero los cabalistas nos lo expresan así, ¿no? Sufrimos un descenso, ¿no? De todos estos mundos. Y mientras descendíamos, nos íbamos rompiendo en almas distintas, opuestas, ¿no? Cada uno tenía su opinión, su cosa, su forma de expresarse, muy separados, ¿no? Y se fue rompiendo, ¿no? En cada uno de estos mundos, aparte de las distintas almas, nos rompimos en 125 partes por cada uno, ¿no? Esto quiere decir, no son números altos, no es que ocurriera así, sino que quiere decir que eran muchas cosas. Primero estaban juntas y luego se separaron y hemos llegado a este mundo material, ¿no? Donde estamos totalmente divididos, ¿no? Solo podemos percibirnos a nosotros mismos. No me puedo unir a nadie totalmente, de comprenderlo al otro como si fuera él, ¿no? Sino que me percibo a mí y un poquito al otro, ¿no? Y si me llevo bien, si me llevo mal, ni siquiera lo comprendo en absoluto, ¿no? Y bueno, pues en esta evolución siempre tenemos un libre albedrío, una elección, ¿no? Nuestra elección es lo que he dicho antes, elegir un buen entorno que me permita mi desarrollo en el área que quiera desarrollar. Nosotros estamos interesados en la espiritualidad, ¿no? Pero tiene que haber gente cercana a mí que piense más o menos igual, que le guste los mismos libros, las mismas materias, ¿no? Y me puedo acercar a ellos, ¿no? Y si tengo mucho interés por estudiar espiritualidad, podemos estudiar juntos, ¿no? Nosotros, como utilizamos el método cabalista,
pues nos juntamos todos esos estudiantes que os he mostrado antes, ¿no? El punto del corazón es ese anhelo profundo que tengo por superar esta barrera, ¿no? De este mundo, ¿no? Cuando ya estás cansado de este mundo, de lo que te da este mundo, que es muy bonito, te da muchas cosas, tiene mucha relación con muchas personas, pero siempre con dificultades. Mi hermana y mi madre viven juntas y discuten, vamos, y se dicen cuando están encendidas unas barbaridades tremendas, y se quieren barbaridad, pero se dicen cada lindeza que no veáis. Y bueno, tenemos una luz que nos acepta, ¿no? Para este tipo, porque es un anhelo, ¿no? Yo quiero salir de esta situación y tengo aquí una barrera que no puedo superar, ¿no? Porque esto es otro mundo, lo que hay arriba es otro mundo, el mundo de la silla. El siguiente mundo que tengo que ascender, ¿no? En este descenso que he tenido, hemos tenido un montón de puntitos pequeños en las que vamos viviendo experiencias de esta materialización, de esta densidad, ¿no? Densificándonos cada vez más, y eso nos apartaba uno de esos, ¿no? Y aquí, en este ascenso, tendremos recuerdos de aquello que pasamos aquí, de esa división entre nosotros, que nos va a ayudar para la unión, ¿no? Gracias a esos recuerdos tendremos recuerdos buenos que nos ayudarán más, ¿no? Y bueno, pues para superar esta barrera necesitamos una luz que no pertenece a nosotros, ¿no? Una ayuda, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es construir nuestra vasija, nuestro anhelo, ¿no? ¿Cómo se construye este anhelo? Pues leyendo cosas adecuadas, o viendo películas espirituales que nos emocionen de alguna manera. Vamos, que surja un anhelo en nosotros por querer crecer espiritualmente, ¿no? Y si alguno tiene otro interés, pues también, pero en el área que cada uno quiera avanzar, ¿no? Todos los avances son importantes, ¿no? Einstein nos dejó un montón de cosas y no sé si tenía vida espiritual, ¿no? Pero lo que nos dejó era muy importante, ¿no? O sea, cualquiera de ellas que queramos avanzar es importante para la humanidad, cada uno aportar lo que quiera, ¿no? Yo personalmente estoy enfocado en esto de la espiritualidad, ¿no? Otras materias no me interesan tanto, pero que sepáis que se puede avanzar, ¿no? Y cada uno venimos con un paquete que tenemos que desarrollar, ¿no? Bueno, ahora aquí vamos a tener un ascenso hacia arriba, ¿no? Hasta la corrección final, hasta el mundo más superior, ¿no? Es largo el camino, ¿eh? En un momento, si logramos superar la primera barrera, ya será mucho, ¿no? Tenemos que poner una intención muy importante. En este esfuerzo que hacemos por aprender, por crecer, tenemos que saber por qué, para qué, y poner esa intención, ¿no? Una intención sería, por ejemplo, porque quiero crecer, ¿no? Quiero desarrollarme, ¿no? Y no ser siempre el mismo. Si tienes un buen nivel espiritual, pero te quedas siempre ahí, no es tan bueno, ¿no? Las personas estamos para crecer y desarrollarnos, ¿no? Si te quedas estancado, pues ya veis lo que pasa con el agua estancada, ¿no? Se pudre, ¿no? Tenemos que fluir, ¿no? Y seguir creciendo y seguir el camino, ¿no? Y esta determinada, esta acción con intención me va acercando al Creador, ¿no? Todo lo que hago tiene que ser con esa intención. Aquí tenemos lo que hemos explicado entre los mundos y el descenso y el ascenso, ¿no? Y aquí tenemos nuestro ego, ¿no? Nuestro ego, lo primero que vemos son los deseos físicos, ¿no? Con esto no hay problema, se considera natural y se permite, ¿no? ¿Qué deseos puedo tener? O qué egoísmo propio para pues, tener una vivienda, tener comida, a lo mejor calefacción si la casa es muy fría, tener ropa, tener lo suficiente para subsistir en la vida, ¿no?
en eso no hay problema, se considera natural y que es bueno para todos, ¿no? Que yo trabaje por eso, ¿no? Porque si no lo hago yo, nadie sería dependiente de otros y eso no es bueno, ¿no? Pero el deseo sigue creciendo. La siguiente etapa es la posesión, la riqueza. Voy a acumular mucha comida, mucho dinero para cuando venga una crisis que yo pueda sobrevivir, ¿no? Y ahí el egoísmo se va pudriendo un poco, ¿no? ¿Sabes? Porque al final puede ser que acumule tanto que estoy perjudicando a otros, ¿no? No es lo mismo tener una pequeña despensa que tener un almacén lleno ahí de cosas, ¿no? De todo lo que pueda necesitar, ¿no? Pero excesivamente, ¿no? Y con mucho dinero, ¿no? En el almacén. Pues eso nos va a impedir nuestro desarrollo, pero así crecemos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Después viene el honor. Yo quiero ser alguien importante, que me admiren, que, no sé yo, un político importante, o alguien pensador, o algo, ¿no? Y quiero que todo el mundo me admire, ¿no? Y es una riqueza más grande que la de la posesión. Se valora más que el dinero, ¿no? Cuando alguien es admirado, ¿no? Pero continúa creciendo, ¿no? Y al final quiero conocimiento, ¿no? Quiero saber cómo funciona todo, o quiero ser como el pensador más grande de este mundo, ¿no? Ser un gran científico, que todos me escuchen. O puede ser, no, yo quiero ser profesor, ¿no? O catedrático, ¿no? Algo más pequeño, pero también veo que es más valorado que el dinero, ¿no? Una sociedad que tiene grandes personas con un conocimiento muy extenso, se enriquece esa sociedad, ¿no? Vale mucho más que el dinero, ¿no? Y al final viene la espiritualidad, ¿no? Que es lo que más va a enriquecer a esta sociedad. Pero tiene un problema, y es que es el egoísmo más exagerado, ¿no? Porque yo quiero crecer, quiero entender qué es la vida, quiero saber lo que hay después de la vida, quiero controlarlo y quiero los bienes de este mundo, en este caso espirituales. Vamos, hemos conocido mucha gente grande, espiritual, yo quiero ser como esos, o más, ¿no? Va a ser posible, ¿no? Y también quiero los bienes del mundo futuro, sea lo que sea, ¿no? Si voy a tener después de esta vida una experiencia, quiero que sea buena y me la quiero currar ahora, no quiero tener errores, ¿no? Y claro, es un egoísmo muy grande, ¿no? Por el que pasamos, ¿no? Y esto me lleva al punto del corazón, este anhelo profundo, que yo quiero ya olvidarme de este mundo y quiero trabajar por algo mejor, ¿no? Para todo, ¿no? Para este mundo, para el otro o para cualquier dimensión que haya, ¿no? No sé lo que va a haber, ya lo veremos, cada uno en nuestra experiencia, nos han dejado material para que entendamos un poco lo que hay, pero vivirlo no recordamos, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Que es salir de esta situación, ¿no? Ya me he cansado del mundo viejo y quiero subir al mundo superior, ¿no? En esta vida, no esperar a que me muera, sino en esta propia vida quiero mejorar, ¿no? Parte de este trabajo se hace en el mundo físico y en los mundos superiores, ¿no? Hay un trabajo que se hace en un mundo que no conocemos, pero que nos afecta, ¿no? Y tenemos una relación con eso. Cosas que hago yo aquí afectan al mundo superior que se va corrigiendo y equilibrando, ¿no? Quería deciros que todo lo que vemos y lo que no vemos está lleno de luz, ¿no? Una luz inmensa que lo abarca todo. Pero tengo un problema. ¿Cómo me va a afectar a mí esta luz? Para que me afecte tengo que tener un anhelo por algo. Yo quiero algo, ¿no? Entonces esta luz lo va a llenar y yo voy a tener una satisfacción, ¿no?
Entonces, cuando descubro esto, que gracias a un anhelo me puede influir la luz y llenarme, darme esta satisfacción, surge el deseo de recibir, ¿no? Pero al final sigo estudiando, sigo aprendiendo y observando la naturaleza, viendo que la naturaleza está equilibrada, que a cada ser vivo le da lo que necesita, incluso a nosotros nos da muchos recursos, ¿no? Para que tengamos una buena vida, ¿no? Entonces empezó a surgir en mí otro deseo, otorgar, ¿no? Yo quiero otorgar, ¿no? Ser como la naturaleza, que nos da comida a todos, que nos da recursos materiales y que podemos hacer una sociedad bonita, ¿no? Y yo quiero recoger toda esta abundancia y darla a los demás, ¿no? Ser como la naturaleza, ¿no? Que nos da todo, ¿no? Lo que necesita. Pero si lo doy todo, yo tengo que recibir algo para tener algo que dar. Y va a surgir en mí un nuevo deseo, ¿no? Que es la recepción con la intención de otorgar, ¿no? Yo si quiero dar algo que sea bueno, que no sea una tontería mía, pues tengo que recibir la fuerza de esta luz, ¿no? Y que me llene, y con este llenado yo aportarlo a los demás, ¿no? Primero el entorno más inmediato, ¿no? No vamos a ser así planetarios, ¿no? Pero en mi entorno sí que puede influir, ¿no? Y me lleva a una comprensión especial con lo que recibo y lo puedo dar, ¿no? Pero descubro algo más, ¿no? Ya descubrí esto, que hay una recepción, pero alguien tiene que ser la fuente de este llenado que yo voy a conseguir, ¿no? Y veo en la vida que esta fuente del llenado quiere llenarme, que es feliz con llenarme, ¿no? Entonces, yo voy a recibir porque quiero dar y ayudar a todos, pero también quiero dar a la fuente que me da todo ese llenado, ¿no? Entonces recibo un doble llenado, ¿no? Este doble llenado hace que la vasija sea todo luz, ¿no? Ya lleva a una unidad con la fuente y con estos dos llenados se ilumina todo, ¿no? Se entiende todo, se comprende todo, ¿no? El caso es de que al final descubro que este deseo de otorgar viene de la luz del Creador, que está muy relacionado. El Creador no es un señor, no es una energía, no es un espíritu ni un alma, no sabemos lo que es, ¿no? Posiblemente no sea nada que nosotros podamos comprender. Por eso muchas veces nos referimos que queremos la luz de ese llenado, ¿no? Pero no sabemos qué forma tiene, ¿no? Porque nosotros entendemos nuestras formas, ¿no? Como un mundo físico que veo, intuyo que hay un alma que vive después de la vida, pero más allá de eso no entendemos nada. Y es muy importante la vasija, ¿no? Para avanzar. Continuamos. Esto significa que no hay otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador. La fe es el superior que nos aporta el ascender, ¿no? Gracias a esta luz pues tenemos todo, ¿no? Ese avance espiritual que queremos. Y en otras materias también, ¿no? Podemos verlo en los científicos que tienen grandes luces y gracias a eso nos pueden explicar cómo funciona el mundo, ¿no? Y bueno, tenemos aquí la fe por encima de la razón, ¿no? La fe se refiere a este método, ¿no? Yo convivo con personas cercanas a mí y puedo estudiar con ellos, ¿no? Pero tengo que tener esta fe de que la cosa va a funcionar, que al estar juntos vamos a mejorar, ¿no? Y como tengo esta fe, voy a apoyar a estos amigos, ¿no? En todo lo que pueda, ¿no?
Pero hay varias fees, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es por encima de la razón, ¿no? Aunque vea a la persona que no es tan buena conmigo, la voy a seguir apoyando porque sé que en el futuro esa persona me va a dar una gran ayuda. Y luego me va a dar la oportunidad de subirme por encima de mis razones, ¿sabes?, hacia la conexión y la unión, ¿no? Es una barrera que hay espiritual, ¿no? Tengo que romper esa barrera para ascenderme a un mundo superior, ¿no? Y el amor que siento por las personas no tiene que ser condicional, tiene que ser por encima de todo, el amor lo primero, ¿no? Y sin juicios. No voy a juzgar a nadie si es bueno, alto, guapo, feo, me da igual, como sea. Lo importante es que sea mi compañero, mi amigo, que me acompañe en este viaje, ¿no? Y todos tenemos defectos, ¿no? Si me ha molestado el amigo, pues bueno, vamos a esperar a que se pase el enfado y continuamos juntos, ¿no? El amigo es más importante que la familia, porque en la familia estoy condicionado a estar con ellos, ¿no? Aunque me enfade. Pero el amigo no. El amigo viene de la calle, ¿sabes? Y si me enfado mucho con él, lo vuelvo a mandar a la calle, ¿no? Pero ese no es el método correcto. El método correcto es seguir juntos invirtiendo en ese estudio, en ese crecimiento que anhelamos, ¿no? Y esto no es igual a la unión, es la unión, ¿no? Al principio estamos separados, ¿no? Yo, el creador, los amigos, todos, ¿no? El creador se manifiesta a través de todo lo que hay aquí. Lo principal para nosotros son las personas, ¿no? Detrás de cada persona hay una esencia del creador, hay algo de él que se manifiesta así, ¿no? Entonces, si estoy separado de las personas, también del creador, ¿no? Pero buscando, indagando, puedo encontrar a alguien que tenemos un puntito pequeño en común, ¿no? Una tontería, ¿no? Pero en esa tontería somos amigos, ¿no? Y así me acerco al creador también. En esas pequeñas conexiones también me elevo hacia el creador y lo comprendo. El siguiente nivel es que ya no es una tontería, sino que tenemos una línea en común, ¿no? Una serie de ideas, de formas, ¿no? Y al final de la corrección estaremos totalmente unidos. Yo, el creador, el amigo, todos estaremos en esa atmósfera, ¿no? De plenitud y de corrección. Y bueno, nadie puede ayudarnos sino el mismo creador. Esto es muy difícil, superar nuestra naturaleza, ese ego hemos nacido con él y está ahí, ¿no? Y no lo podemos superar porque tenemos un cuerpo material, ¿no? Siempre va a haber una manifestación de ego, ¿no? Oculta a nosotros, no nos daremos cuenta siquiera, ¿no? Entonces, cuando voy avanzando, voy descubriendo partes en mí que ya reconozco, esos egos que tengo, esas necesidades que son para mí por encima de los demás, ¿no? Y si quiero superarlo, tengo que tener una ayuda superior que me ayude, ¿no? Esa es la que llamamos nosotros, ¿no? Y hay que pedir esta ayuda, ¿no? Y en cualquier área, ¿no? La de que queramos avanzar. Y esto nos lleva a una cuestión, que es una plegaria personal y que es una plegaria de muchos, ¿no? Bueno, la plegaria personal es lo que cada uno pide, por ejemplo, cuando te vas a la cama, pido unas cuantas cosas que me interesan, o que me ayuden, o que ayuden a otros, ¿no? No tiene por qué ser para mí la plegaria, casi es mejor que sea para todos, ¿no? Pero luego está la plegaria de muchos. Cuando nos juntamos unas cuantas personas y tenemos el mismo anhelo, la misma petición, esto ya es algo sublime, ¿no? Y fuerza la luz para que nos afecte más, ¿no? Y esto nos lleva a una gran abundancia. Finalmente, el propósito de la vida es disfrutar. Tenemos una golosina en el libro de Salomón de la Luz, del Rat que
podéis buscar vídeos ahí para que nos quede un segundo, ¿no? Leo yo. Tiene que ver con el amor. Luego lo explica Jesús el tema del árbol. Imagínense 7.000 millones. Anda, ¿qué me va a pasar? Bueno, 7.000 millones de personas que se hallan en unión, en amor, en garantía mutua. No necesitas buscar garantes para recibir un préstamo en el banco. No necesitas esconder nada de los demás. Nada tiene que cuidar lo que tiene, ni poner límites. No hace falta decretar leyes para cada cosa, como no hacen falta leyes para explicar a una mujer cómo tratar al bebé que le acaba de nacer. El amor la orienta naturalmente. Cuando hay amor, no existen leyes, fuera de una, la ley del amor. Bueno, esto es muy importante. Alguien me lo ha dicho hoy, me he reunido con unos amigos de hoy y alguien me ha dicho esto, que si hay amor no hace falta leyes, ¿no? Judiciales o de ningún tipo, ¿no? Sino que todo fluye muy bien y bueno, pues a lo que tenemos que aspirar, ¿no? ¿Cortamos? ¿Cómo? 5 minutillos te dan. Pues entonces cuéntanos qué le pasó a Laimán con los indios, que a mí me encanta. Bueno, mi profesor Laimán, ¿no? Mi maestro, hace a veces viajes por todo el mundo para visitar a los estudiantes, ¿no? Y una vez se fue a los continentes americanos, ¿no? Empezó por Sudamérica y iba por una carretera paralela a los Andes, ¿no? Creo que se llama Panamérica, ¿no? A ver, tenemos algún americano, ¿es así? Son americanos, ¿sí? Entonces bajó de los Andes una tribu de indios que se dedicaban a la espiritualidad. No tenían ningún contacto con la sociedad occidental, era la primera vez que salían de su entorno y se fueron en busca del autobús de Laimán, que iban viajando de país en país visitando los grupos de estudios, ¿no? Y decían que querían hablar con él, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿cómo habéis venido aquí, al medio de la carretera, a parar el autobús? ¿Cómo sabíais que yo iba a estar aquí? Y dice, pues lo sabía. Nosotros queríamos hablar contigo, ¿no? Y a ver cuál era tu método espiritual, ¿no? Y les contó la conexión, la unión, y el estudio. Y le decían, pues nosotros tenemos otro método, ¿no? Pero tenemos una duda, ¿no? Y Laimán decía que su método era estupendo, ¿no? Pero depende de los estudiantes que quieran crecer en esa dirección, no depende de Laimán, ¿no? Sino que depende de... Y también afectan a la espiritualidad otra gente que tiene otras disciplinas y están enfocados en la espiritualidad y lo hacen así. Y te dicen los indios, pero no sabemos si tu método va a funcionar, ¿no? Si se va a hacer una corrección suficiente en el mundo para que podamos vivir juntos aquí, que no ocurra una catástrofe o algo, ¿no? Si no nos matamos unos a otros, ¿no? Y por si acaso, bueno, estamos contentos de conocerte y tal, pero nosotros vamos a trabajar en nuestro método, ¿no? Que no te podemos explicar aquí porque es complicado, pero nuestra tribu va a trabajar por la espiritualidad. Era una tribu muy avanzada, ¿no? Unas cosas raras que ocurren en América y estaban totalmente enfocados en eso, ¿no? Se reconocieron como maestros, como método correcto, y cada uno siguió su camino, ¿no? Pero es muy importante en este momento el desarrollo espiritual. Y bueno, es difícil para nosotros captar cuán sencillo sería todo si solo tuviéramos el atributo del amor. No tendríamos que vigilar a nadie, decir nada a nadie, cada uno buscaría solamente la manera de beneficiar a los demás y recibiría a cambio un placer infinito. Gracias, amigos.